Buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, hoy vamos a comenzar con nuestra sección antes de la práctica. Para los que van a estar en práctica, les comento que vamos a tener una reunión, es decir, una actividad el día jueves y una el día viernes. El día viernes no vamos a tener actividad en la tarde porque realmente nunca se alarga tanto la práctica como hasta la tarde, pero lo que sí es que vamos a tener toda una serie de actividades que hacemos el día viernes que tienen que ver para los que no van a estar con nosotros con la preparación del gel y con la electroforesis en la primera dimensión. Y el día viernes lo que se hace es visualizar los resultados no mentira, preparar el gel para ya hacer la segunda dimensión, que es colocar la tirita aquí y hacer la separación. Em, Quería hacerles un comentario que vamos a hacer alguna grabación de eso para poderlo compartir. Yo se las pasaré por la plataforma a los compañeros que no se encuentran. Pero yo no sé por qué, yo no sé si con algún otro profesor han tenido el problema. A mí no me ha dejado la plataforma cargar los videos de Zoom. Lo he intentado varias veces y no me deja hacerlo. Si no lo logro, lo que voy a hacer es que los voy a subir en YouTube y les paso el vínculo para que puedan verlos en YouTube. A ver, déjame ver que alguien me está mandando un mensajito. Yo estoy aquí en... Ah, Jofre, lo siento. Como puedas, yo igual voy a grabar la clase. Yo estoy grabando la clase en todo caso para que... Sí, sí, yo te la grabo, yo la grabo. Bueno, entonces, fíjense, vamos a iniciar entonces el día de hoy. La semana pasada nos quedamos viendo cómo era la separación en una y otra, y una primera y una segunda dimensión, qué era lo que significaba el gel, qué tipo de gel se hacía. Y yo les dije a ustedes que la teoría inicial de los geles de SDS Page realmente es un gel que se conoce como gel de buffer discontinuos. Estos geles de buffer discontinuos consisten en un primer gel con unas condiciones de pH y un segundo gel con otras condiciones de pH y un buffer que es el que va a circular. Como nosotros en este gel bidimensional no vamos a poder hacer ese gel preparativo, el gel que se llama stacking gel y es que es el gel de apilamiento, nosotros utilizamos la tira como el gel de la parte superior y el que esto de la electroforesis es una electroforesis en buffer discontinuo. Y la tira se somete, como lo expliqué la semana pasada, a condiciones desnaturalizantes utilizando detergentes SDS. No se puede usar betamercaptophenol, pero dije que podíamos utilizar el DTT como agente desnaturalizante para romper los enlaces de sulfuro y vamos a utilizar glicero. Entonces nosotros lo que no vamos es a calentar la tira, no se calienta la muestra porque evidentemente no puedes, ya la tira está cargada con las proteínas posicionadas en su punto selecto. Cuando nosotros tenemos el resultado final después de la tinción, nosotros vamos a tener un gel como este que se evalúa en un software. El software que nosotros utilizamos en el laboratorio es este mismo y lo que va a hacer este gel es que yo le voy a indicar de qué punto a qué punto, como si fuera una imagen, una fotografía, de qué punto a qué punto está posicionada la tira sobre el gel. Entonces nosotros, como ustedes vieron también la semana pasada, yo les mostraba que ponemos una tira de papel filtro en este punto, que esa tira lleva embebido el marcador de pesos moleculares. Y luego nosotros lo que vamos a hacer es posicionar la tira justo al lado y siempre en la posición de 3 a 10, porque de esa manera nosotros tenemos la referencia de que la tira siempre va a estar 3, va a estar, o el punto isoeléctrico 3 va a estar pegado al marcador de peso molecular y de ahí en adelante continúa. Cuando se analiza en el software lo que va a hacer es que captura la imagen, es una fotografía, captura la imagen y revisa cuáles son los puntos que están más marcados, que son, como vemos aquí, aparecen unos con mayor densidad e incluso nosotros manualmente le podemos decir, por ejemplo, que esto no es un punto, que esto no es un punto, que esto no es un punto, que esto no lo es, que esto tampoco, cuando nosotros identificamos que realmente pueden ser manchas del mismo proceso de tinción que ocurren en el gel, o burbujas, o inconsistencias, nosotros lo hacemos manualmente. Entonces, una vez que ya se le ha hecho esa limpieza
al gel, él asigna automáticamente un número a cada spot. Como ustedes ven aquí, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando él ya asigna este número, lo que hace es que genera una coordenada y tira de aquí hacia allá y dice, ah, bueno, este es el punto isoeléctrico, vamos a poner este por aquí, 4, ¿no? Supongamos. Entonces va asignando a cada punto un valor de punto isoeléctrico a cada uno de los que ya les asignó un, valor, un número. Y luego hace unas coordenadas también en esta otra dirección, que es la dirección de la masa molecular. También manualmente nosotros le decimos al marcador de peso molecular, le colocamos en el software, el marcador de peso molecular que estamos utilizando es tal de tal marca. Y luego ustedes tienen aquí la opción de decir, editar cuál es el peso molecular. Entonces ustedes mueven con el cursor y ponen en el centro de la banda 220, 160, 120, así, y editas dónde está exactamente la banda. Entonces te va a lanzar las coordenadas y cuando tienes las coordenadas completas, tanto la de punto eléctrico como la de masa molecular, te da el resultado total de las proteínas. Como entre un gel y el otro nunca es perfecto, el software lo que hace es que a los geles que tú estás creando del experimento, porque tú creas un experimento, te los va coloreando de diferentes colores. Entonces tienes unos puntos rojos, unos puntos azules, y él lo que hace es decir, en este punto que aparece en rojo aquí, es este punto que aparece en azul acá. Y así va estableciendo, es como que si yo hiciera unos vínculos de quién es mi punto, porque el gel por alguna razón puede que no haya, la coquilla no haya sido exacta, pero lo que sí hace es hacer un gel consenso que ese sí va a tratar de ser lo más exacto posible. Esperen un momento que hay alguien que está entrando. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros como resultados? Pues diferentes geles, diferentes estrategias de puntos, hasta que se hace un experimento completo y tenemos el patrón completo. Cuando yo me paro en un spot, como me ven ustedes acá, cuando te detienes sobre uno de los spots, te va a decir qué volumen tiene ese spot y qué background tiene. Es decir, que es como que reconoce qué número de spot es, qué volumen desde el punto de vista de contenido, es decir, de la mancha puede ser. Y luego también te va a dar datos como, bueno, aquí lo pueden ver, por ejemplo, aquí es otro spot y tienes lo mismo el volumen, pero ese mismo tú puedes observar acá y te dice cómo es la relación entre un gel y el otro. Entonces yo tendría el 1B, el 1A, el 1B, el 1C, y yo puedo establecer entre ellos cómo se correlacionan. Entonces yo considero que el 1A es mi estándar y luego yo voy a ver cómo se ha comportado el 1B y el 1C. Nosotros tenemos como un criterio de cuándo consideramos que un volumen es significativo y, por ejemplo, aquí pueden ver que este es considerablemente más bajo. Es decir, si nosotros consideramos que tenemos este control y este otro valor, este punto ha desaparecido, o se ha atenuado muchísimo. Y también tenemos cuando se trata de un incremento, ¿no? Pues con respecto a este, ha incrementado. Entonces, esto nos permite comenzar a hacer la proteómica comparativa, decir que realmente existe una alteración entre un punto en una condición y en otra. Si yo tengo un control, voy a ponerles un ejemplo ahorita que tengo un profesor que me está escribiendo hoy en la mañana, él trabaja con plantas de pimentón y las ha sometido a diferentes longitudes de onda, estas rojas, amarillas, azules, ultravioletas. Él tiene todo un banco de pimentones desarrollados en diferentes condiciones lumínicas y él obtuvo los extractos. ¿Qué resultado ha tenido él? Él quiere hacer unos estudios de proteómica conmigo. El resultado que ha encontrado es que hay una diferencia antioxidante importante entre los pimentones obtenidos con una longitud de onda y los obtenidos con otras. Entonces él dice, bueno, si yo tengo una diferencia significativa, tiene que haber una ruta metabólica que esté determinando que se produce más del antioxidante. El antioxidante puede ser un compuesto fenólico. Podríamos verlo por metabolómica viendo los productos finales, pero él quiere saber qué ruta metabólica es la que se está activando y eso lo podemos ver por proteómica. Entonces, por proteómica yo puedo identificar qué ruta metabólica está estimulando una mayor síntesis de fenoles
en unas condiciones lumínicas particulares. Entonces, esta es una de las estrategias que podemos tener cuando hacemos proteómica para analizar estos grupos de proteínas. Ahorita vamos a ver de todas formas ejemplos. También cuando te pones cuando tienes la lista, en la lista te va a aparecer cuál es la primera y la segunda dimensión, cuál es el valor. Entonces, por ejemplo, el spot número 9 tiene un valor de puntos eléctricos en la primera dimensión de 6.126 y un valor en la segunda dimensión de una masa molecular de 25.577 Dalton. Entonces ya ahí yo tengo un valor que corresponde a unas características físico-químicas de una proteína. Y ese valor con esas características físico-químicas de una proteína me pueden ayudar mucho al momento de yo ya hacer la identificación, porque cuando yo hago la identificación, yo me baso en esos valores físico-químicos. Es decir, yo puedo ir a la plataforma, denme un segundito que va a llegar gente aquí. Ok, perdónenme que es que me interrumpieron ahorita. Ok, entonces ya al tener yo estos valores de puntos eléctricos y masa molecular, ya tengo yo esa información que me puede servir, es relevante a la hora de analizar. Entonces hay varios software que se pueden utilizar, está el Image Master que tenemos nosotros, el Forex, que es este que ven ustedes aquí, o el Melanie, son software que son de práctica común en este sentido. Y no sé por qué esto como que lo tengo duplicado. Ah, espérense, que tengo duplicada esta diapositiva. Qué locura. Ujú. Espérense que me voy. Sí, porque no es que eche para atrás. Ajá. Bueno, aquí en la plataforma les voy a dejar algunos ejemplos de cosas que pueden aparecer en los geles que pueden ser interesantes, como es el caso de pureza, demasiadas sales, pero quiero avanzar hacia la siguiente parte, que es ya el análisis de esas proteínas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos posibilidades de cortar las proteínas, se pueden hacer por sistemas automatizados. Hay laboratorios en los que podemos tener estas facilidades. En el laboratorio que yo trabajaba en Venezuela, voy a buscar ahorita un videito en un momento para ver si lo vemos, teníamos un robot que corta, no son prácticos. Si les soy sincera, a menos que tengamos mucho volumen de geles, ahí sí yo les podría decir que vale la pena. Lo que pasa es que las casas comerciales siempre tratan de venderte un paquete para venderte el cobot también. A este que es de preparación de las muestras nos vino bien porque nos sirvió para otras actividades, porque son un sistema de servir muestras indistintamente que sean para proteínas. Pero al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que para continuar hacia la identificación de la proteína, tenemos que continuar este flujo de trabajo. Nosotros ya hasta ahora hemos visto que hay una preparación de la muestra, una electroforesis bidimensional y un análisis de la imagen. Entonces esa imagen, una vez que la hemos analizado, vamos a cortar del gel y vamos a ir hacia la digestión enzimática de la proteína, y esto se hace utilizando una enzima proteasa controlada para poder hacer esta digestión. Y en este punto nosotros podemos utilizar la estrategia de cromatografía líquida con el electrospray, o podemos acoplado a masas, o podemos utilizar un Malditov, o podemos utilizar perdón, podemos preparar la muestra sobre una placa para ir a un Malditov, o podemos incluso también inyectar la muestra a un Orbitrap. Pero lo que sí tenemos claro es que cualquiera de esas estrategias nos va a llevar a la identificación de la proteína. Yo les decía hace un momento, si tengo el punto eléctrico y la masa molecular, en algunos casos con algunos organismos, yo puedo directamente ir a una búsqueda en las bases de datos y tener una identificación de la proteína. Hay proteínas que son muy comunes, por ejemplo, yo he trabajado bastante tiempo con frijol, y el frijol tiene una proteína abundante, central en los geles, que es muy evidente, que de hecho nosotros en muchas ocasiones la hemos utilizado como un marcador, como un estándar de proteínas para identificar en espectrometría de masa, porque como la tienes en bastante cantidad y es una proteína bien conocida, tú la puedes picar, pasar por el masas, y el masas te debe dar
que es la fasciolina, que es una proteína que es normal en frejol, porque recuerden que el frejol es el fasciolos vulgares. Entonces, ese es un indicador. Pero luego hay otras proteínas, aunque por abundancia, porque no se han estudiado, etcétera, no podemos identificar y no podemos utilizar esta estrategia de punto isoeléctrico y masa molecular. Entonces, con espectrometría de masa, sea bien el electrospray o Orbitrap o Malditov, nosotros lo que tenemos es una huella de péptidos, una huella peptídica de los péptidos que conforman esa proteína. Y nos vamos a buscar en la base de datos para poder hacer una identificación. Aquí les muestro cómo se puede hacer el corte manual de los spots, que es algo que normalmente uno puede hacer, y también estos son los equipos, fíjense, este es el cobot que te permite cortar de manera sistemática, que lo que le das es la orden para que vaya al punto, es decir, tú tienes aquí en el software el gel, y le dices, quiero que vayas a cortar este punto, y el cobot va y corta el punto que te interesa. Eso es chévere cuando quieres cortar varios puntos, quieres hacer un análisis más sistemático, muchos geles, te ayuda bastante. Entonces ya nosotros pasamos de esto a esto y completamos entonces lo que es con espectrometría y bioinformática, lo que estamos queriendo identificar, que es la parte proteómica de una proteína, que lo vimos antes, y esto lo conversamos nosotros en la clase del semestre pasado, que lo que utilizamos es el espectrómetro de masas, que el espectrómetro de masas lo único que hace es medir la relación carga-masa de una molécula y en este caso específico la relación carga-masa de un péptido. Entonces el péptido, los péptidos que tengamos producto de la digestión enzimática de la proteína van a tener relaciones carga-masa específicas y nos van a poder permitir esa identificación. No, yo no me voy a alargar mucho en esto porque esto ya han visto, es una técnica que es analítica y permite cuantificar además, y nosotros lo que vamos a tener es un patrón de péptidos, cuando nosotros lanzamos en el espectrómetro de masa, un patrón de péptidos que se identifica con una proteína. Entonces, fíjense, esta es la lisosima de huevo, cuando se digiere con una proteasa específica, nosotros vamos a tener unos péptidos específicos que son estos, y la suma de estos péptidos es la corresponde a la masa molecular completa de la proteína que estoy analizando. Los espectrómetros de masa tipo MALDI te permite, utilizando un cambio de la matriz de la matriz que absorbe, de la que absorbe energía, los péptidos, te permite analizar péptidos pequeños y también péptidos grandes. No puedes llegar hasta 120.000 daltos y ves un solo péptido. Aquí estamos viendo uno solo de 14.300 daltos. Y nosotros siempre vamos a tener las culturas de los péptidos en función del el enlace peptídico. Pues nosotros sabemos que el enlace peptídico se puede comportar de una determinada manera, donde puede tener un corte químico o bioquímico en este caso, y ese es el que vamos a analizar por el espectrómetro de masa. Y eso nos va a permitir cuantificar entonces cuáles son, por ejemplo, incluso podemos hacer una secuenciación de nuevo, identificar aminoácido a aminoácido que compone un péptido. Eso con el orbital lo vimos también el semestre pasado y funciona muy bien. Ahora, ¿cómo busco yo la proteína finalmente? Existen herramientas como esta que es Mascot, es más, voy a buscarla actualizada, porque estas son las tomas, las fotos antiguas de la plataforma, pero la plataforma ha sido actualizada. Mascot se llama la plataforma, no sé si están viendo mi pantalla. Aquí está. Díganme si están viendo la pantalla del buscador, por favor. La doctora, no, se ve solo la del La de PowerPoint. pantalla, voy a ponerla disculpen que voy a ponerla del buscador. Ok, entonces fíjense. Esta es se llama Matrix Science o Mascot, ustedes la pueden buscar como Mascot o como Matrix Science y van a encontrar esta plataforma que es la que les va a permitir hacer la búsqueda de los péptidos. Entonces todos los que trabajamos con espectrometría de masas utilizamos esta herramienta para hacer identificación. Entonces te vas aquí a donde dices búsqueda en la base de datos y cuando le dices búsqueda en la base de datos te dice qué quieres hacer. Si quieres ver la fingerprint de las masas de los péptidos, que es cuando tienes el análisis de los péptidos de la proteína,
o si quieres hacer secuenciación o de la secuenciación, o si quieres MS, iones MS en específico. Nosotros vamos a ver cómo funciona en el caso de, de fingerprint, cómo serían los resultados, ¿no? Entonces, fíjense que aquí este es un ejemplo de resultados. Me voy a ir primero a entrar para que ustedes puedan ver cómo es cuando entramos. Entonces, si yo voy a hacer una búsqueda, me voy a encontrar con este sistema, ¿no? Entonces, este sistema me indica, me ayuda mucho, ha cambiado en el tiempo porque me dice qué estoy buscando yo. Si yo estoy buscando un contaminante, un vertebrado, un rodent, que son los roedores, procariotes, plantas, a ver, y yo puedo buscar en esta lista hongos, humanos, invertebrados, mamíferos. Ven, tenemos una larga lista de organismos que están depositados en esta base de datos y que nos permite hacer la búsqueda en específico de ese organismo. Entonces voy a poner así voy a poner plantas, ¿no? Y entonces aquí te dice cómo hiciste la digestión. Lo más común es utilizar tripsina, pero tienes varias opciones de diferentes tipos de estrategias de corte químicas o bioquímicas y ahí tú le dices que lo utilice. Tú le puedes decir, puede ser que mi proteasa haya olvidado hacer un corte o dos o tres o cuatro, dependiendo de cómo tú ves la calidad de tu proteasa, tú le puedes decir, mira, considera esto. Y luego te dice qué taxonomía específica. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que yo quiero la base de datos de plantas y yo me debería ir aquí también a buscar plantas, ¿no? Para completar aquí esta viridad plantar y yo lo coloco y ya yo sé que voy a hacer búsqueda de plantas. Entonces aquí yo establezco si mis proteínas provienen de un gel, yo debo considerar que puede haber una carbamilación. Entonces yo debería decirle, considera que tengo el ion carbamilado, es decir, que tengo una carbamilación y lo coloco acá. Pero yo también puedo tener otro tipo de situaciones que se presenten, entre ellas usar indicadores, ¿no? Y yo a mis proteínas les puedo colocar como una señalización para poder verla y por peso molecular más específicamente, eso se llama indicadores ICAT, que son o ITRAP, que se utilizan desde el cultivo celular, y luego las puedes identificar en el gel, pero le tengo que decir al equipo que sepa que puede estar. Y luego puedo decirle que hay modificaciones variables y colocarlas también. Y luego yo puedo hacer cosas como lo que yo les decía. Yo puedo decir que tengo 25.700 de masa molecular, es la masa molecular de mi proteína o de mi proteína. Y eso ya le puede ayudar a orientar al equipo a que trabaje en ese rango de masa molecular. Y luego podemos tener, si voy a trabajar con el ion positivo, el ion monoisotópico, que es con el que nosotros trabajamos normalmente, pero puede ser que tengas iones negativos también, como es el caso de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos también se les hace espectrometría de masas para ver si están bien en cuanto a tamaño. O tú puedes también puedes directamente ir a seleccionar el archivo que sacó el equipo te da un archivo y ese archivo tú lo metes acá y ya ahí te da la información de todos los péptidos que analizó o meterlos a mano. También los puedes copiar y pegar y meterlos a mano y ahí te vas a la búsqueda. Entonces, una vez que has hecho la búsqueda, a ver si está bien. No, disculpe. Una vez que has hecho la búsqueda, me voy a ir al resultado para que vean cómo se ve un resultado de un análisis. Entonces, esto es un ejemplo que tienen ellos aquí de un resultado y así sería el resultado. Por ejemplo, ellos aquí están utilizando una proteína humana y ellos ven que este péptido que está acá, nada que entre dentro de este espacio es confiable, porque hay como una probabilidad. Pero este péptido que está acá les dio un score muy alto y cuando ellos ven qué proteína es, les aparece que es una proteína humana. Fíjense, ellos están trabajando con humanos de una proteína humana PML y entonces claramente sí se trata puede tratarse de la proteína que ellos están buscando. Si tú entras acá, aquí te va a dar más detalle acerca de qué está haciendo esa proteína, ¿no? Entonces, o de cómo identificó esa proteína. Entonces, ¿cómo identificó esa proteína?
y la identificó sabiendo que la proteína tiene en valor monoisotópico una masa molecular de 97.489, el péptido completo, ¿no? Todos los péptidos, toda la proteína, y un valor de punto eléctrico estimado de 5,88, y que el equipo, con de los péptidos que entregaste, que analizó el equipo, estos péptidos son los que corresponden cuando analizan, estos que están en el rojo, los que corresponden a la proteína para identificarla. Entonces te dice que solamente con una cobertura del 23%. Si tú tienes más cobertura, eso te da una idea de que estás más cerca de la proteína real. Pero como a veces trabajamos con, hay degradación, degeneración, desnaturalización, etcétera, nosotros, si esta proteína coincide con el organismo que yo estoy buscando, con la posible característica, yo doy por sentado que esta identificación es buena y que estos péptidos corresponden a péptidos que tienen la proteína, evidentemente que sí están, y que corresponden a esa proteína que yo estoy analizando. Entonces, con esta información, que es como más complejo desde el punto de vista del uso de software, entonces es que nosotros pasamos a trabajar en lo que ya es los papers que ustedes leen, que es las identificaciones de las proteínas más a detalle. Voy a ver, déjenme ver dónde está mi archivo. Ajá, aquí me quedé. Entonces, ya vimos esto allí, y ahora les voy a hablarles de algunos ejemplos que tienen que ver con el trabajo que yo realizo y con los temas de proteómica que nosotros abordamos. Entonces, uno de los trabajos que nosotros realizamos, que yo realicé con un estudiante de doctorado, tiene que ver con la interacción maíz Aspergillus flavus. Aspergillus flavus es un hongo que causa muchas afectaciones a los productores, a los pequeños y medianos productores, porque cuando da positivos para Aspergillus flavus no se puede continuar trabajando con ese material. Otro de los trabajos que nosotros desarrollamos en el laboratorio fue la interacción de Magnaportes oryzae, que antes se llamaba Piricularia gricia, y que es un hongo que ataca al arroz, que hace una esporulación, eh, 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 ataca la célula y hace una desecación de la célula, es decir, eh, una respuesta de patogenicidad muy alta, y la planta se seca y se pierde el cultivo. Otro de los trabajos que realizamos tenía que ver con yuca, con la Maniotea esculenta crasa, también tapioca o casabe, aquí casabe, nosotros aquí le llamamos yuca también, que es una planta que es la base de la alimentación en muchos países, y ella, hasta hace pocos años, la bacteria que más comúnmente la atacaba era una Xanthomonas, pero en los últimos años hemos visto que la Enterobacter crocae, que es una bacteria del tracto digestivo que puede venir en agua de riego, hay algunas cepas que causan desecación, pero desecación que ustedes se levantan hoy, su cultivo está así, mañana se levanta y está completamente seco, es decir, la bacteria es muy agresiva con el cultivo. Entonces, para estos experimentos que les voy a mostrar, nosotros trabajamos con proteómica comparativa, utilizamos geles bidimensionales, análisis de imagen y estadístico, análisis de los spots por espectrometría de masas Mann-Dittrich y análisis de los resultados para tener una distribución ontológica y una estadística de lo que estaba pasando en esos sistemas. El equipo con el que nosotros trabajamos, ya que verán aquí es diferente, era este que es de la casa Amerchant, y las tiras se colocan en estas bandejas. Nosotros teníamos también la opción de este equipo que se llama Zoom, que permite hacer separaciones muy sencillas utilizando, en vez de buffer, agua para estas tiras, y se mantiene se disipa el calor mediante agua. Y estas son las electroforesis que vamos a tener oportunidad de hacer en el laboratorio. Como les mostraba, los geles tienen un mapa de proteínas, y esas proteínas identificadas allí se pasan por el software y luego son cortadas. Denme un segundo que me están llamando. No, eso no importa. Entonces nosotros lo que tenemos es que, lo que yo les decía antes, ¿no? Tenemos un mapa con las coordenadas,
conocemos las características y este es un curso que nosotros hicimos en Venezuela, que trabajamos con diferentes muestras de las personas que vinieron a formar parte del grupo. Entonces fue chévere porque fíjense que cada muestra tiene sus características particulares porque cada quien trajo su muestra para hacer el análisis. Aquí pueden ver los geles con la distribución de los puntos y, miren, aquí está el video de cómo se corta. Voy a mostrarles, no sé si tiene audio, si escuchan el audio. Y el número de spot que va a cortar es 1. Ok, pongan atención porque él introduce la punta, hace un pequeño movimiento. Y apenas se escucha. ¿No se escucha? Espera un momento. Espera un segundo. Sí, para que puedan ver, voy a convertirlo con audio. Para que puedan ver, escuchar qué es lo que, cuál es la ventaja de compartir con sonido. Ok, output 1, la placa 1, aquí se ve. Y el número de spot que va a cortar es 1. Ok, pongan atención porque él introduce la punta, hace un pequeño movimiento como para separarlo de... Ajá, como si fuera esa galleta. Luego lo toma en la punta y lo suelta en la placa con sí, en la posición, en la fila A, la columna 1. Exacto, lo va a poner en la posición 1 de la fila. De la 1. Ok. Sí. No puedo prender la luz para no, porque la apagas. Todo eso está, acuérdense que todo esto ahorita lo están viendo, pero normalmente esto está cerrado. Lava, él siempre tiene un protocolo. Eso que está haciendo allí es, él toma agua en este punto y esto es un baño de puntas, un sonicador de puntas. Entonces lo que hace es que toma líquido y va al sonicador de puntas para lavar con ultrasonido la punta y que quede completamente limpia antes de ir al corte. Ahí vuelve otra vez a lavar. Espérate, que es su tiempo. ¿Está lavando? Sí, está lavando. Y ahí entonces va a identificar el tamaño. Fíjense, ahí hubo Se supone que el gel debería estar en esa esquina. como que el gel debería estar allí en ese extremo. Uno va y lo deposita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el gel realmente está en el centro del equipo, pero debería estar en la esquina, ¿no? Él va a reconocer las coordenadas como que si el gel está ocupando el extremo, es como las fotocopiadoras, ¿no? Cuando uno va a poner algo a fotocopiar en la fotocopiadora, si lo pones en el medio de la fotocopiadora sin considerar que tiene un extremo, pues él va a ir, la fotocopia va a quedar mal, ¿no? Pero en este caso el gel debería estar en el extremo y él va a conocer el punto donde se supone que debería estar. Él hace como que si hiciera el protocolo totalmente de toma de la muestra y de eliminación, Ya lo vamos a vuelve otra hacer. vez a hacer Ya lo vamos el a lavado. hacer, ya. Ajá, entonces, en realidad lo que se hizo luego es colocar el gel de tal manera de que sí estuviera en la posición adecuada. Pero lo interesante es que estos robots, si tú tienes muchos geles, tú puedes mandarlos e irte, dejarlos toda la noche y ellos van a dejarte todos los spots en una plaquita y en esa plaquita tú al otro día lo que vienes es que los sacas, porque te los deja húmedos, los sacas y luego sigues el procesamiento de digestión de los spots. Esto creo que lo vimos el semestre pasado, pero igual lo voy a repetir. Cuando nosotros sacamos el spot tiene todas las proteínas, todas las copias de la proteína que se separó en el gel embebidas en ese punto. Y nosotros vamos a ver, ay, no está el video, o sí, o no. No, no está el video. Ay, qué pena. Yo pensé que sí. No, no está conectado. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es tomar ese spot, digerirlo con una enzima trixina, en este caso, cortar los péptidos, colocarlos en una placa, disparar con un... déjenme un momentito para ver, porque eso la otra vez lo estábamos viendo con uno de mis compañeros del laboratorio, y él me dice, es que se ve como si fueran unos disparos.
un láser. Vamos a buscar a ver si vemos uno ahí donde se vea rápidamente cómo lo hace. Mm, mm, mm. Ajá, bueno, esto creo que lo llegamos a ver el semestre pasado, si no me equivoco. Ya lo voy a compartir. A ver que cargue el video. Ajá. Entonces, en la placa que vamos a tener es una placa como esta que aparece acá. Bueno, cuando quiera, ¿no? Cargar. Ajá, ya está. Bueno, este es el equipo. The subiendo MALDI-TOF de- process is a two-phase procedure. Initially, the samples are fixed in a crystalline matrix. In the initial ionization step, they're bombarded by a laser. The sample molecules vaporize into the vacuum while being ionized at the same time. High voltage is then applied to accelerate the charged particles. The second step is the time-of-flight mass spectrometry phase. In the linear mode, particles will impinge upon the linear detector within a few nanoseconds after ionization. Higher mass molecules will arrive later than lighter ones. Flight time measurements make it possible to determine molecular masses directly. Each peak in the spectrum corresponds to the specific mass of the particle along the time axis, starting with the ionization moment. In the reflector mode, the particles are diverted so that they fly towards a second detector. In addition to extending the flight distance, Déjeme ver si consigo the el video que reflector yo quiero. also focuses the masses. The combination of these two effects makes for higher resolution. Ajá. Déjeme ver si consigo el video que yo quiero. Ahí ya terminó. Esa es la opción de como, ajá, de lo que yo les decía, que ustedes pueden, lo que tienes es que bombardeas con un láser sobre la superficie de la placa y eso te va a dar la imagen es decir, la imagen de los picos de los péptidos que están conformando. Ah, creo que aquí está el donde ya lo hacen manualmente. A ver si. A ver, a ver, a ver. Dejen que se abra porque como está lento para cargar. A ver. Lo que quiero es que vean el momento en el que se ve cómo disparan, porque realmente son disparos que se hacen directamente sobre la placa y es ahí, tú no ves volatilizar los iones como. Esperen un momento, me quito el audio para ver dónde se ubica. Déjenme ver si logro. No sé por qué está tan lento mi internet. No, no, no. Aquí es toda teoría. Déjenme ver si veo dónde. Ah, no, no está. Vamos a seguir. Bueno, entonces, en definitiva, déjenme volver a cargar el. Esto es más un video común, lo que yo quería mostrarles de la imagen, cómo se veía allí. Pero lo que sí es interesante es que cómo vamos nosotros decidiendo cuáles son las proteínas y qué papel juegan en cada punto de lo que estamos. Entonces, el primer proyecto del que yo les hablé es de Leandro Balsano, que él se graduó, ahora está trabajando en la universidad donde inventaron el Gatorade, ahí en Florida. Y él trabaja en un proyecto en el que hace la parte estadística de todo el análisis, no solamente proteómico, sino proteómico, metabolómico, genómico. Perdón, él está metido mucho en el tema de bioinformática, pero su trabajo de tesis, él lo que hizo fue escoger materiales de un banco de germoplasma
de maíz y buscamos maíces blancos y maíces amarillos que tuvieran resistencia y susceptibilidad, es decir, unos que eran resistentes y unos que eran susceptibles al ataque por el hongo Aspergillus. Aspergillus tiene un problema, en Aspergillus flavus tiene un problema que es que él ocasiona incremento de flavoproteínas que son, y de flavotoxinas, perdón, de flavotoxinas que son altamente cancerígenas y que pueden causar problemas cuando se consume maíz que, que ha estado contaminado con este hongo. Es un problema de la síntesis de los ácidos grasos. Parece ser que estos hongos reconocen maíces que tienen una concentración de ácidos grasos más elevada. Disculpen, uy Dios mío. Y cuando hay este reconocimiento, a veces el patógeno puede contaminar y no produce las aflatoxinas, pero a veces por la presencia de estos ácidos grasos, sí hay un incremento de las aflatoxinas y puede causar estos problemas. Perdónenme, como que algo me dio alergia. Ajá, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener estos maicitos que ustedes pueden ver acá, que fíjense cómo unos tienen una clara resistencia, que no son, ambos están incubados en las mismas condiciones, y unos no presentan colonización por el hongo, y en cambio otros están completamente colonizados. Aquí podemos ver cómo es el grado de colonización. A esta metodología se le llama CASA, y nosotros lo que hicimos, o lo que se hizo en el laboratorio, fue hacer la extracción del total de proteínas que tenían esos granos, resistentes o susceptibles, blancos o amarillos, y en condiciones ácidas y básicas. Es decir, se hicieron 4 materiales, 2 tipos de extracciones por cada material, y, y resistentes y susceptibles. Entonces, como que son 8 materiales y 2 tipos de extracción para cada uno. Entonces, esto nos dio un universo de geles, y cuando se hace el análisis de los geles empiezas a encontrar temas que son diferentes. Por ejemplo, este es el amarillo resistente y el amarillo susceptible. Esta es la extracción ácida y esta es la extracción básica. Perdón, esta es la extracción ácida y esta es la extracción ácida. Es el mismo material, no, perdón, este es el resistente y este es el susceptible, y la misma tipo de extracción, y vemos como el patrón de proteínas aquí, si ustedes se fijan en esta parte, voy a agrandar un poco, la cantidad y variabilidad de las proteínas aquí es distinta a las que tenemos en este espacio, en estas coordenadas de puntos eléctricos y masa molecular, cambian significativamente entre los dos materiales. Entonces ahí comenzamos a tener, fíjense que hay un error, estas son las típicas contaminaciones en el gel. Empezamos a tener este tipo de diferencias, y nosotros, estableciendo este tipo de diferencias, podemos entonces determinar que hay una expresión diferencial de los grupos de proteínas entre un material y el otro. Es decir, que el material amarillo resistente expresa un tipo o deja de expresar un tipo de proteínas, o no tiene un tipo de proteínas que sí están presentes en el amarillo susceptible. Y hay que entender qué papel tienen estas proteínas en la resistencia y la susceptibilidad. Entonces, el primer análisis que resultó de este procesamiento de datos que fue muy interesante. El primero fue darnos cuenta de que el gel, la extracción básica y la extracción ácida juntas construían un solo gel. Es decir, era un gel para amarillo resistente, un gel para amarillo susceptible, un gel para blanco resistente, un gel para blanco susceptible, que era el consenso de 2 geles diferentes. Porque si nosotros dejábamos toda esa cantidad de análisis separados, se hacía mucho mayor. Entonces, si nosotros realmente utilizábamos los 2 tipos y decíamos, este es el proteoma del amarillo resistente, este es el de amarillo susceptible, etcétera, entonces ya nos facilitaba el análisis. Cuando ya hicimos eso y vimos el comportamiento general de las proteínas en los materiales, nos dimos cuenta que amarillo resistente y blanco resistente, aunque su fenotipo es amarillo y blanco, cuando el hecho de ser resistentes las agrupaba, cuando ven este análisis de endograma, agrupa a estos 2 materiales, se parecen más, están más hermanados por el hecho de ser resistentes, y estos por el hecho de ser susceptibles, que por el fenotipo amarillo o al fenotipo blanco. Entonces eso fue interesante, porque nos dio unas luces de que tu condición es como que, no sé,
Voy a poner un ejemplo. Existencia, respuesta inmune. Tú puedes tener en tu casa, en tu familia tienes tus hermanos y tus primos, y puede ser que tu respuesta inmunológica se parezca más a la de uno de tus primos que a la de tu hermano. Aunque fenotípicamente te parezcas mucho a tu hermano y vengan del mismo origen, realmente por respuesta inmunológica, o en este caso por resistencia, te pareces más a un primo. Entonces, esto fue interesante porque nos dio también unas luces del comportamiento. Se hizo todo el análisis de las coordenadas de los puntos isoeléctricos y masa molecular, y se busca en base a la abundancia qué proteínas son las que están relacionadas. Y se ve que hay un total de proteínas, en este caso específico se resaltan en color verde las proteínas que contribuyen en mayor medida a la separación de la línea amarilla, es decir, escoges qué proteínas tienen la línea amarilla que las diferencia completamente del resto. Y en el caso de las azules, las que contribuyen en mayor medida a la separación del resto de las proteínas del material blanco, ¿no? Y lo que vamos a ver en rojo son las que contribuyen a la separación de ambas líneas. Es decir, que hay unas proteínas que permiten que se separen ambas líneas. Pero lo interesante de este gráfico es que nos ubicó que las amarillas resistentes y las amarillas susceptibles pertenecían a un mismo grupo de este lado, y las amarillas susceptibles y las blancas resistentes y la amarilla susceptible y blanca susceptible, su grupo de proteínas todas se comportaban de este lado. Entonces, en base a este análisis estadístico de componentes principales, logramos discriminar que había esa separación. Luego, nosotros lo que se hace es que cada una de las proteínas que tienen este papel, que contribuyen a las separaciones, son analizadas por espectrometría de masas. Y con los péptidos se hace el reconocimiento, se tienen todas las proteínas identificadas y se distribuyen en lo que nosotros llamamos una distribución ontológica. La distribución ontológica lo que te va a decir es que las proteínas se agrupan según metabolismo, detoxificación, motora, síntesis de ATP, transporte de transmembranas, almacenamiento, etcétera, y cuántas proteínas hay en cada uno de los grupos. Y luego, con toda esa información y la información que ya está disponible en las rutas metabólicas, lo que se hace es buscar dónde se ubica la proteína dentro de la ruta metabólica, o a qué ruta metabólica pertenece. Y con eso construyes lo que posiblemente está sucediendo. Entonces, fíjense, en este caso en particular, nosotros nos damos cuenta que los hongos liberan unas toxinas, y que estas toxinas pueden llegar, se van a liberar, porque claro, el hongo va a ingresar a la pared celular y se va a acercar al citoplasma de la célula. Cuando hay este ingreso, esta ubicación cercana al citoplasma de la célula, nosotros detectamos un incremento en la superóxido dismutasa. Esta proteína lo que hace es que toma el oxígeno y genera peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno es la primera barrera para impedir que avance un patógeno. Seguramente todos ustedes han visto una planta que se le ven estos puntitos blancos. De hecho, yo les mostré ahí una planta de arroz que tienen esas manchitas blancas. Esas manchitas blancas son un mecanismo de aislamiento, y generalmente la mayor activación es la activación del peróxido de hidrógeno. A ver, ¿para qué sirve el peróxido de hidrógeno? Que ustedes sepan que tiene que ver con blanqueamiento. A ver si algunos si están siguiéndome lo que les estoy diciendo. ¿Para qué se usa el peróxido de hidrógeno? Que sirve para el blanqueamiento. O para aclarar. Yo no tengo idea, profe. Ay, Camila, gracias por contestar. No te has pintado nunca el cabello. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Exacto, gracias. Se usa normalmente para decolorar el cabello. Cuando te vas a pintar el cabello, lo que vas a ver es que tienes pues si quieres cambiar el color, es que va a haber un proceso de coloración, o para fijar mejor el color que quieres, que es distinto al de tu cabello, utilizan el agua oxigenada como parte del producto, que es el peróxido de hidrógeno, y lo que hace es que te pintas el cabello con ese producto mezclado. Entonces, eso es lo que hace finalmente. También para el blanqueamiento de los dientes, lo que utilizan es peróxido de hidrógeno.
Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener un blanqueamiento, es decir, de toda la respuesta aparece un blanqueamiento y por eso aparecen como manchas blancas por activación, incremento de peróxido de hidrógeno en el sitio donde el patógeno está atacando. Entonces, de esa forma, lo que hace es matar esa zona. El peróxido de hidrógeno también es un potente desinfectante y la planta lo genera por sí sola a través de esta vía. Entonces, este es uno de los marcadores que nos aparece. Luego aparece esta otra proteína que permite llevar la glucosa al sorbitol y disminuye la peroxidación lipídica, es decir, que se peroxiden o que se afecten estos lípidos. Recuérdense que la membrana plasmática tiene lípidos y que esos lípidos pueden afectarse por acción de la presencia de este peróxido de hidrógeno aquí. Y este peróxido realmente lo está produciendo la célula para matar al hongo, y lo que al estar aquí puede hacer una peroxidación de los lípidos de la membrana y queremos disminuir esa peroxidación lipídica. Entonces este es otro de los mecanismos que aparece. El peróxido va a entrar a la célula y una vez que entra a la célula le da una respuesta a la célula desde el citoplasma de que está pasando, de que hay un estrés metabólico y cambia el estatus redox, hace un estatus redox alterado porque te encuentras que tienes radicales tóxicos de oxígeno y te puede iniciar una respuesta de hipersensibilidad. La respuesta de hipersensibilidad es como una respuesta exacerbada. En el caso de los mamíferos, es lo que hace la proteína C reactiva. Pero claro, en mamíferos hay un sistema inmunológico, nosotros en plantas no lo tenemos, entonces es otro tipo de respuesta, pero se parece a lo que sería. ¿Qué es lo que hace la proteína C que activa? Cuando ustedes los pica un insecto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo primero que ustedes observan cuando han tenido una picadura y han tenido una respuesta? ¿Qué es lo primero que pasa? Dime. Enrojecimiento de la piel. Ajá, enrojecimiento e inflamación. Entonces ese enrojecimiento e inflamación que se te hace como una burbujita es una respuesta hipersensible. Lo único que en nuestro caso es mediada por la proteína C que activa. Entonces ella puede aislar ese espacio creando como un globito de líquido para evitar que esa toxina avance. Eso no lo puede hacer las células vegetales, pero activa entonces una posible síntesis de células proapoptóticas, porque en las plantas hay unas células, un sistema que se llama pseudocaspasas, que no son las verdaderas caspasas, y genera una muerte celular. Entonces se empieza a generar una muerte celular. Esto conlleva también, y que también aparece, la síntesis de esta proteína ALDR, y esto hace que se incrementen los valores de ácido oxísico, que es una respuesta también que tiene la planta, y a su vez la presencia de ácido oxísico más la catalasa que va a eliminar el peróxido de hidrógeno, son señalizaciones, todas estas son señalizaciones positivas para ir por estas vías. También nosotros encontramos que la presencia de las toxinas activa este tipo de proteasas que va a degradar a la toxina. Y esta degradación de las toxinas también activa una respuesta hipersensible a radicales tóxicos de oxígeno por esta vía, y lo que vamos a tener entonces es que hay una degradación de la toxina, pero también hay todo un sistema de anabolismo. Es decir, empezamos a desarrollar, a construir proteínas para toda la respuesta. Hay una mejor asimilación de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la planta y todos los sistemas, cuando necesitan defenderse, deben sintetizar más proteínas. Y como vimos en todas estas clases, las proteínas tienen en su presencia grupos aminos, y los grupos aminos que necesitan nitrógeno, entonces yo tengo que asimilar, la planta en este caso tiene que asimilar mejor el nitrógeno para construir más rápidamente las proteínas. En este proceso de asimilación de nitrógeno, vamos a ir hacia el núcleo, para que el núcleo active toda la síntesis. Se generan toda una serie de proteínas como las LEA, que son de desarrollo y proliferación, pero también van a ver las de protección, como son las proteínas de choque térmico. Las proteínas de choque térmico son unas chaperonas que van a estar ayudando a todos los procesos de síntesis y son indicadores de que hay un estrés celular.
va a haber un incremento de síntesis de las proteínas, vamos a activar el sistema de las MAD-quinasas, plegamiento de ensamble del citoesqueleto, disminuye, no le damos importancia a eso, y un transporte anterogrado de proteínas y compuestos de defensa. Y vamos a activar por toda esta zona una serie de proteínas que son proteínas PR o proteínas de respuesta a patógenos, como es el caso de la PR2, de la taumatina, de las defensinas, de las osmotinas. Todas estas proteínas van a venir aquí a tratar de atacar al hongo y acabar con la infección. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos esto? Porque vimos estos marcadores los pudimos observar en los geles que tenían incremento o decremento, las que son azul oscuras más bien tienden a disminuir, y nosotros nos dimos cuenta que es que entonces la activación viene por esta vía. Y que se creó este modelo de respuesta a las 20 horas post-infección. De ese trabajo se publicó un paper que tenemos ya publicado, y también otro que se hizo de una tesis de una chica que ella, en vez de trabajar con las proteínas que se modifican, que tienen sobreexpresión o subexpresión, ella trabajó con las proteínas que están siempre expresadas, que no cambian. Y también tuvimos resultados interesantes porque esas proteínas que no cambian parecen estar todas vinculadas con la estabilidad de la pared celular vegetal. Nosotros pensábamos que iban a tener más papel en todo lo que era el desarrollo radicular, la aparición de las hojas, fotosíntesis, etcétera, y no, más bien son proteínas que están todo el tiempo activadas para fortalecer a la semilla, porque al final la semilla está con la posibilidad de ser atacada cuando está sin germinar. Luego otro trabajo doctoral fue con este chico, José Fat, que trabajó con la respuesta de yuca al caso de Enterobacter pyogenes, que les nombré. El trabajo de él tiene una complejidad un poquito mayor porque él trabajó con las plántulas y él evaluó infección y evolución de la enfermedad. Entonces él trabajó con un material susceptible y resistente, un material sin inocular, y validó la presencia de proteínas a las 0,5 horas post-infección, 1 hora, 2 horas, no, perdón, 0,5, 12 horas post-infección, porque esto es días. 1 día, 2 días, 7 días, incluso llegamos a 15 días, pero en 15 días ya se había dado una degradación tan alta de las proteínas que no valía la pena analizarla. Él analizó todo ahí, aquí es mucho más spot, muchas más comparaciones, utilizó estos diagramas de Venn para ver cuáles eran las manchas comunes, para poder filtrar hasta quedarse con las proteínas que realmente eran las que íbamos a analizar para el modelo que él estaba haciendo. Entonces encontramos las comunes, las no comunes, las resistentes, las susceptibles. En los días se hizo todo ese trabajo hasta que nos quedamos con lo que le permitió desarrollar el modelo, y él tuvo la suerte de que una parte de su tesis se hizo con transcriptómica. Entonces hubo una profesora que se fue a hacer una estancia con unos microarreglos, determinó qué pasaba desde el punto de vista transcriptómico y vinculamos las dos informaciones. Y lo que se vio es que la enterobacteria actúa por esta vía, estimula la síntesis de las ABR, y esta síntesis de las ABR estimula que aparezca respuesta hipersensible, radicales tóxicos de oxígeno y senescencia, es decir, muerte celular en la planta. Pero también se va por la vía de las auxinas, que también actúa con las senescencias, las tioperoxinas y las peroxidasas, y lo otro que hace es que activa una cascada de información a través de las MAD-quinasas. Estas también son muy comunes cuando hay alergias. En el caso de los mamíferos también las podemos tener. Pero en el caso de las plantas, esta señalización de las MAD-quinasas lleva al estímulo del ácido jasmónico, de la aparición de ácido jasmónico y el metabolismo del ácido jasmónico y el etileno. Y encontramos que también había la activación y la aparición de este gen, que es el gen Warki, que es un gen que migra al núcleo, y este gen en el núcleo estimula la síntesis de proteínas para la defensa. Entonces aparecen dehidrinas, defensinas, quitinasas, que van a trabajar aquí a nivel celular para atacar a la infección. También se activó por otro lado las chalconas, las flavonoidas, que son proteínas que van a estar construyendo y mejorando, reforzando la pared celular vegetal, isoflavonoides, y esto lleva a toda una respuesta de fortalecimiento
y además de eso también encontramos la presencia de las PRs. Este es el otro trabajo que se hizo con microarreglos y en este caso ella desarrolló un modelo de defensa utilizando los microarreglos y algunas pocas proteínas. En definitiva, bueno, que para cada trabajo se avanzó con diferentes publicaciones, que es lo que al final nos exige, y también nosotros hacíamos bastantes cooperaciones, igual que aquí en Ecuador, en el que analizábamos también por espectrometría de masa moléculas interesantes como es esta, ¿no? Que es la dioscorina, que es una proteína que se encuentra en el ñame salvaje, en los ñames que se comen en la Amazonía, y que parece estar asociada esta proteína a regular temas como es el climaterio, la menopausia, porque tiene ciertas sustancias que son favorables. En el caso de las indígenas no se ven ese tipo de situaciones de respuesta exacerbada ante la menopausia. Un trabajo bien chévere que creo que les nombré también cuando estábamos avanzando en las clases fue un trabajo de caracterización bioquímica de las vitelogeninas. Sí, se los nombré porque les dije que había opciones en las que no tenías que ir a la espectrometría de masas, aunque nosotros sí lo hicimos, pero no tenías que ir a la espectrometría de masas para que te diera una información de valor desde la tinción del gel. Entonces nosotros hicimos una activación de la vitelogenina y la vitelogenina es una proteína del vitelio. El vitelio es el huevito que se tiene para la producción de los, o para la reproducción de los peces. Entonces nosotros vimos que cuando nosotros tenemos un plasma normal no inducido, no vamos a ver la vitelogenia. Trabajamos con machos para no tener problemas en cuanto a la presencia de hormonas femeninas. Entonces trabajamos con machos, no, el plasma o la sangre de los peces machos no inducidos nos da este patrón de proteínas y luego a estos machos se les inyecta estradiol y en el plasma se induce entonces la producción de las vitelogeninas. Esto es interesante porque nosotros sabemos que la vitelogenina es una glicofosfoproteína en general. Casi todas las vitelogeninas presentes en animales, sean aves, sean peces, etcétera, va a tener la característica de ser una glicofosfoproteína. Entonces nosotros y suele ser más de un monómero, más de una unidad. ¿Alguien me iba a decir algo? No. Ajá. Entonces nosotros vemos que, fíjense cómo este es el patrón original y luego tenemos un patrón donde aparecen, si se dan cuenta, aquí arriba aparecen unas proteínas de alto peso molecular. Como hubo una inducción de la vitelogenina, hubo una presencia de estradiol y eso incrementa la vitelogenina, pues esta es la proteína que nosotros estamos buscando. Es evidente, no es ninguna de las otras que aparecen allá. Entonces nosotros hicimos una tinción utilizando un método de tinción específico para nada más ver proteínas fosforiladas. Y si se dan cuenta, en este primer grupo, en el plasma del primer pez, no hay ninguna proteína teñida. Pero en este caso hay una fosforilación, hay proteínas fosforiladas aquí y aquí que corresponden al spot que corresponde al 2. Es decir, que la proteína de estos dos peces es fosforilada y la de este no lo es. Y luego, en cuanto a las glicosilaciones, nosotros observamos que las tres proteínas de los tres peces sí eran glicosiladas. Entonces, esto fue un hallazgo porque vimos que en el caso de Pseudoplatystoma fasciatum, que es una cachama, un pez de río, ese pez no tiene proteínas fosforiladas, solamente tiene glicosiladas. Entonces esto para nosotros fue bien interesante porque en este caso es solo una glicoproteína, no es una fosfoglicoproteína. Luego, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos las proteínas ya separadas de todas esas variedades de peces y le hicimos una digestión enzimática. Al hacer la digestión enzimática obtuvimos los péptidos específicos para cada una de las especies. Entonces, en el mismo orden que aparecen aquí, Pseudoplatystoma fasciatum, Pyrotactus brachypomus y Colosoma macropomus, estos tres peces aparecen en este mismo orden en este análisis pectídico. ¿Qué vamos a tener nosotros cuando hacemos el análisis de los péptidos de la proteína que estamos analizando? Encontramos que en algunas especies vemos unos picos que son, fíjense, aquí hay unos picos que son comunes entre esta y esta. Entre estas también hay un pico común. Esta tiene un pico único, un péptido que es único para ella. Luego vamos a ver
que acá nos aparece otro péptido que parece ser común a esta, no, perdón, único de esta, de la verde. Aquí tenemos un pico, este péptido que aparece aquí, aparece en esta otra especie y aparece en esta otra especie, otro que es específico para esta, otro que es específico para esta comparten este en común, esta solo para esta y este solo para esta. Entonces, ¿qué nos hace, para qué nosotros hacemos este análisis peptídico? Para reconocer si yo quiero determinar, por ejemplo, en una laguna, si ya se está dando la maduración de mi pez, yo o bien por una muestra de agua o por una muestra de sangre del pez, puedo determinar la presencia de este péptido y decir, ah, mira, ya los peces están maduros para iniciar un proceso de fecundación. Y si tengo un péptido que es común a las 3 especies, como es el caso de este, me puede servir como un indicador general para las 3 especies. Es decir, yo puedo tener esos peces y fácilmente con un test determinar. Ustedes me dirán, bueno, pero, profe, usted va a agarrar ese péptido y usted va a agarrar una técnica tan sofisticada como la proteómica para analizar esos péptidos. Pues no, porque la idea era generar un anticuerpo, por ejemplo, contra esto y que se volviera como una especie de test como la prueba de embarazo, que la prueba de embarazo nosotros colocamos, tenemos un anticuerpo y el anticuerpo que conoce una proteína presente en la orina, pues en este caso nosotros tendríamos un anticuerpo que reconociera la presencia de este péptido en cualquiera de los cultivos y que no fuera un indicativo como un test de fertilidad y nos dijera ya está activo, ya están maduros sexualmente los peces y podemos entonces iniciar el protocolo. ¿Por qué esto es interesante? Porque generalmente en los procesos reproductivos en acuacultura de peces, lo que se hace es que se sacrifican varios peces, se abren, se ven que tienen las gónadas maduras y se inicia el proceso de reproducción. Y de esta manera, con una prueba de sangre, no tendríamos que estar abriendo peces y matándolos y perdiendo parte de la población que además es la reproductora para hacer el proceso de reproducción. Entonces eso se hace, eso resulta interesante para este tipo de trabajo. Esta publicación la logramos en una revista chilena que además ha sido citada ya varias veces y es interesante porque es un tema que es de interés para las personas que trabajan en esta área. Además, esto vale la pena que lo señale, este tipo de trabajo tiene que ver con disrupción endocrina, porque el hecho de inducir con estradiol y que se dé la producción de vitelogenina es un indicativo de que eventualmente los peces pueden sufrir un proceso de feminización. Y eso ha ocurrido en varios países, como en países como Finlandia, que incrementó mucho el uso de las pastillas anticonceptivas y algunos lagos que recibían aguas residuales terminaron teniendo un alto índice de peces feminizados. Y en un momento a mí me contactaron desde Argentina para hacer una evaluación de un proyecto que quería evaluar la feminización producto de la degradación de plásticos en una zona de la costa del litoral argentino, porque allí se acumulaba gran cantidad de plásticos por las corrientes, estos plásticos hacen una degradación y esa degradación parece que genera moléculas parecidas a las hormonas. Entonces, estas moléculas parecidas a las hormonas causan una estimulación y una feminización de los machos y por lo tanto es un problema desde el punto de vista ecológico. Otro trabajo que también tiene que ver con proteómica es este que realizamos con 3 botrox, variedades de serpientes en Venezuela, la Botros asper, la Botros colombiense y la Botros atrox, para conocer el origen de estas serpientes y nos ayudó a descubrir cuál era el mejor lugar donde se podría comprar suelos antiofídicos en ausencia de los suelos antiofídicos nacionales en base al origen de las serpientes. Algunas de estas serpientes son comunes también aquí en Ecuador, como es el caso de Asper, que es la que se conoce como la X. Parte de ese trabajo también nos llevó a hacer un estudio de Crotalus, Crotalus es la cascabel, y se analizaron geles bidimensionales de adultos y juveniles, y aquí les muestro claramente cómo se hacen los protocolos de comparación. Fíjense, aquí se tiene el gel de la juvenil, el gel del adulto y la comparación. A ver, ¿cuál diferencia ven ustedes así rápidamente entre las dos variedades, la adulta y la juvenil?
Ninguna. ¿Qué tiene la adulta que no tiene la juvenil o lo que tiene la juvenil que no tiene la adulta? Nada. Es súper evidente. No están conectados. O sea, la adulta tiene, bueno, al parecer, o sea, se ve que hay como más bandas, entonces no sé si tiene más péptidos quizá. Exactamente. La adulta tiene, fíjate que si nosotros nos concentramos acá, lo que es común entre la juvenil y la adulta es este grupo de péptidos, ¿verdad? Casi el resto de los péptidos que tiene la adulta tienen mucha más variabilidad de péptidos, mucha más cantidad. Muchas gracias por tu respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Que las serpientes adultas versus las juveniles tienen un veneno mucho más complejo. ¿Es más venenosa la adulta o la juvenil? Entonces sería la adulta, por lo que ya tiene un desarrollo más de proteínas. Excelente, Belén. Eso es lo que uno esperaría, porque uno dice, bueno, si tienes muchísima más complejidad de toxinas o de proteínas, probablemente sea mucho más tóxica. Pero no, Sofía, te escucho. Que solo en teoría es la adulta más venenosa, Claro, solo en porque las teoría, adultas ya controlan el veneno, entonces no necesariamente, por ejemplo, si muerden a un humano van a matarle porque saben que no es una presa. En cambio, las exacto. bebés no controlan, entonces van a inyectar, así no sea tan fuerte el veneno, van a inyectar todo el veneno y Ajá, puede causar más mortalidad. exacto, porque en realidad lo que nosotros observamos, gracias por tu comentario, es muy bueno, Sofía. Lo que nosotros observamos y que tiene que ver, por ejemplo, si yo coloco 1 mililitro de esta toxina, ese mililitro está distribuido entre todos estos péptidos, que es un poquito lo que ella dice, ya controla. Realmente no es que controla, sino que ella tiene un veneno más complejo porque ella en su ciclo de vida se ha encontrado con humanos, pero se ha encontrado con otros organismos con los que ella también se tiene que defender. Entonces ella ya ha aprendido a tener una complejidad de proteínas para diferentes mecanismos de defensa. La juvenil, por su lado, tiene 100%, si yo hago 1 mililitro del veneno de la juvenil, el mililitro corresponde exclusivamente a estas proteínas. Y entonces, como dice ella, el veneno es más potente, pero realmente es el mismo veneno. Tanto en juvenil como en adulta, lo único que la adulta es más diverso porque es capaz de enfrentarse a más tipos de especies. Eso es bien interesante para nosotros porque uno pensaría que la juvenil es menos complejo o menos tóxico o lo que sea, y no, en realidad es la misma toxicidad, es el mismo tipo de proteína, lo único que la adulta ha modificado sus proteínas, ha incrementado su tipo de proteínas y expresa más. Esto también tiene que ver con dónde se encuentra. Entonces nosotros hicimos también unos análisis variedades de escorpiones y vimos que los escorpiones tienen expresiones diferenciadas según donde se encuentre. Por ejemplo, este es el caso de Titius discrepan, que es uno de los tipos de escorpión que son comunes aquí en Latinoamérica, y vimos que Titius discrepa hembra, la composición del veneno de la hembra es diferente a la composición proteica del macho, pero que si se colecta en esta zona que se llama cata y en esta que se llama sanare, también hay una diferencia entre la composición del veneno, considerando que este es el veneno del que tenemos en el laboratorio. Entonces, esto también fue interesante y también vimos cómo era la composición entre discrepan, brasilienses y zulianos, y si ustedes se dan cuenta, no hay como mucha diferencia, solo en algunos grupos de péptidos, pero cuando se hace el uso del suero antiofídico, pero no es, en este caso no es el antiveneno, antiescorpiónico, nosotros vemos que la respuesta con las proteínas de cada uno sí es diferenciada. Es decir, aquí tenemos mucha más respuesta del antiveneno que en las otras dos variedades. Entonces, esto también es interesante porque donde se encuentra también puede tener un efecto. Aquí también hicimos geles bidimensionales. Aquí esto es bastante complicado porque este es un gel bidimensional del veneno teñido en plata. Fíjense que la composición es tan pequeña que hay que ir a tinción con plata, que es mucho más susceptible. Y cuando hicimos la respuesta con el antiveneno, que esto es un Western blot, detectamos dónde era esa respuesta y la comparamos con las otras variedades de
escorpiones. Entonces, de eso sacamos, de estos dos trabajos que les acabo de nombrar, sacamos las publicaciones pertinentes que fueron muy chéveres y actualmente estamos ya publicando esta que tiene que ver con un trabajo que realizado en Ecuador. Nosotros lo que hicimos fue hacer una búsqueda de variedades ecuatorianas de frijol que se cultivaran en la costa ecuatoriana. ¿Y por qué nos interesaba la costa ecuatoriana? Porque como tenemos todo este proceso de cambio climático, nos preocupa que la costa tiende a una desertificación. Si ustedes se fijan en Santa Elena, tiene una situación bastante desertificada y la tendencia es a desertificarse. Y el frijol es un alimento de bastante importancia y lo que se hizo fue colectar todas estas variedades que supuestamente pertenecían a la costa. Una de las cosas que fue interesante es que cuando nos dieron estas variedades, la persona que las había colectado, que es de línea, nos había dicho que todas eran de la costa, pero cuando nosotros fuimos a trabajar en la germinación de esta blanca no germinaba a temperatura ambiente y tuvimos que colocarla en frío y en frío germinó. Entonces esta variedad realmente estaba colada y debe ser que pertenece a Santo Domingo de los Áchilas o algo así, porque realmente ella no es capaz de germinar en condiciones de temperatura de acá. De cada una de las variedades nosotros hicimos los proteomas, que son estos análisis que ustedes ven acá, y nos dimos cuenta que cuando hacíamos la comparación, todas las variedades tenían algo en común, es decir, aunque tuvieran diferencias, por ejemplo, esta es muy diferente a esta, pero tenían todas estas algunas proteínas en común, pero en esta variedad, solo en esta, habían unas proteínas que no estaban presentes en ninguno de los otros materiales. Entonces nosotros nos concentramos en estas proteínas que están aquí, hicimos el análisis de estas proteínas por espectrometría de masas y encontramos, y también en base a la distribución, vimos cómo era su distribución ontológica, dónde se ubicaban, es decir, en una distribución de componentes principales, estas todas están más o menos cerca, se parecen, esta se aleja bastante, es normal, esta es una variedad negra que puede ser que sea mesoamericana, y esta también se aleja bastante, lo que significa que es un entrecruce que no ha sido como los entrecruces andinos, ¿no? Que esta es una andina que no se ha entrecruzado con variedades de la costa. Y esta variedad se ubicaba en este punto que está como en este nivel y aquí en este cuadrante. Entonces nosotros lo que hicimos, que es la que tiene las proteínas diferentes, vimos esas proteínas con qué procesos biológicos estaba relacionada y vimos que tenía proteínas de respuesta al estrés, de homeostasis celular, de elongación transcripcional, de respuesta al estímulo biótico y de respuesta a sustancias inorgánicas. Y recordemos que la sequía es un estrés. La homeostasis es la capacidad de adaptarte al calor, al frío, a diferentes condiciones. Y la respuesta a sustancias inorgánicas puede ser al incremento de la salinidad. Entonces nosotros, analizamos entonces qué era lo que estaba determinando el comportamiento de, de estas proteínas presentes en esto y encontramos, entre otras cosas, la presencia de esta proteína que se llama proteína disulfido isomerasa, que es una proteína que cataliza la conversión de los tioles disulfito y tiene un rol importante en el caso de animales en eventos fisiológicos. Pero además de eso, en plantas tropicales se ha encontrado que esta planta tiene un papel importante en el estrés abiótico, que es el que tiene que ver con la sequía, y ha sido descrita en arroz. Entonces, para nosotros fue interesante, pasamos con un estudiante a ver cómo era el comportamiento de germinación de estas variedades y nos encontramos que casualmente la misma que nosotros habíamos visto desde la semilla, que tenía unas características de proteínas que podían ser resistentes al estrés abiótico, es la que terminó siendo la que mayor capacidad de respuesta tenía cuando hacíamos una germinación con estrés moderado y estrés extremo de ausencia de agua, es decir, riego moderado y riego extremo. Entonces, esto para nosotros, pero la ausencia de riego, esto para nosotros fue muy interesante porque entonces ella es un indicador ese fue un indicador de la adaptabilidad a la respuesta de sequía. Otro de los trabajos que realizamos tuvo que ver con Condylactis gigantea, que es una anémona que se encuentra en el Mar Caribe. Trabajamos todo el proteoma de esa anémona en búsqueda de péptidos que tuvieran que ver con
toxinas que pudieran servir eventualmente para temas como cáncer, etcétera, encontramos que uno de los péptidos que teníamos era un péptido desacoplante de la bomba perdón, de la bomba transportadora de sodio de esta perdón, era neurotóxica. También identificamos que el péptido que conocíamos tenía la masa molecular por espectrometría de masas que queríamos, hicimos todos unos análisis de la presencia de las proteasas en la anémona, pero nosotros íbamos a estar en la tesis de un estudiante, íbamos en la búsqueda de una proteína que fuera una toxina, que tuviera un papel en líneas celulares, y resultó ser que después de muchos análisis nos dimos cuenta que no había proteínas, sino otras moléculas que las separamos por TLC, que parecían tener un efecto sobre líneas celulares de cáncer de próstata. Y como ustedes pueden ver, estas son las células en condiciones normales, y se daba un redondeamiento y apoptosis de las células cuando se colocaban en presencia de estas toxinas, que de cada una de las toxinas separadas. Esto nos dio como resultado que no se trataba lo que era un producto biológico de interés en estas anémonas. Para nosotros, en el caso de cáncer, no eran proteínas, sino que eran toxinas, que eran moléculas de otro tipo, orgánicas de otro tipo, que se aislaron por otro procedimiento. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí. No. Sí. ¿Cómo se llama el programa que usan para ver o hacer el análisis de los geles bidimensionales? Ah, ya te voy a decir, se llama Image Master. Es de Biocat. Ya te lo voy de todas formas te lo voy a mostrar acá. Nosotros tenemos Foretic, usaba yo en Venezuela, y aquí utilizamos el Image Master. Déjame buscarlo, que creo que lo tengo, uno de los geles. De todas formas, eso, tú no estás aquí en Guayaquil, ¿verdad? No, Doc. Ajá, sí. Otra pregunta también. Ajá. ¿Cuándo van a hacer la práctica en Guayaquil? La vamos a hacer el jueves y viernes. Ah, ok. Son 2 días. Sí, el Image Master es el que pertenece a la Casa Comercial Bayoca. Ahí de todas formas yo voy a grabar el videito para que puedan ver lo que vamos a ir haciendo en la práctica. Ya, y de ahí otra pregunta también. ¿Cómo hacen en todos los estudios bueno, en varios, cómo hacen para construir estos modelos metabólicos? Ahora hay herramientas, espérate que te voy a decir una que utiliza a veces Jeffrey. Antes nosotros todo era en base a la construcción con los geles, es decir, perdón, con las proteínas. Nosotros íbamos buscando las proteínas y las publicaciones, y con la información de las proteínas y las publicaciones se iba construyendo el modelo, y ese modelo es construido prácticamente, pero en este último que está acá, ya te voy a mostrar. Entonces los construían manualmente, básicamente. Manualmente, ajá. Pero este que está acá, sí es una plataforma que se llama Metabolomics, creo que es el nombre. Ya te la voy a mostrar. Que está en esta publicación. Este que está en esta publicación se hacen gracias a ese modelo que se llama Metabolomics. Entonces tú colocas los que tú tienes, es decir, los marcadores que tú tienes, y ellos te ayudan a encontrar cuál es la ruta metabólica que se puede estar activando. Entonces esta puede ser una opción que ahora es mucho más sencilla de utilizar y mucho más fácil. De todas formas, igual el día de la práctica te lo vuelvo a nombrar, porque con Jeffrey es que hemos trabajado más directamente con esos programas, porque antes lo hacíamos más a partir de la bibliografía. Ya, yo seguramente en julio esté en Sport para el tema de mi tesis. Quizá ahí podría también pasarme un momento por el laboratorio para que me puedan indicar toda esta parte de los geles y todo, que me Sí, parece súper interesante. con mucho gusto, ahí estás invitadísima. Nosotros estamos en el Laboratorio de Biología Molecular, que está en el CIBE. Y si tú me escribes o me mandas un mail, lo que sea, y te vienes, nosotros ahora estamos trabajando, la verdad es que estamos en otros temas bien diferentes. Todavía hacemos algunas cosas de proteómica, pero estamos con muchos temas que tienen que ver con remediación ambiental, porque nosotros hemos desarrollado unas patentes. Desarrollamos una patente y unos
propiedades intelectuales, y esas propiedades intelectuales se llaman secreto industrial y los transferimos a las empresas. Entonces, en este procesamiento de los datos para este tipo de cosas estamos como más enfrascados ahora, pero igual seguimos haciendo temas de proteómica, pero con mucho gusto te esperamos. Ya, gracias, doctor. No, por favor, un gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Curiosidad? ¿Algo que quieran preguntarme acerca del deber que hay que hacer? Yo quisiera Camila. pedirle, por favor, ¿podría repetir la indicación del deber? Sí, cómo no. Vamos a buscarlo acá. Denme un segundo que lo vea en la plataforma y así les explico bien. Aquí está. Ya voy. Denme un segundo que se está cargando. Voy a compartir. ¿Dónde está? Es decir, puse 2023 porque justo el módulo de ustedes se llama 2023, pero me imagino que es porque ustedes son 2023, 2024. Esperen a ver si puedo abrir el Zoom aquí. Compartir. Acá. Miren, el trabajo ustedes lo pueden hacer en grupos o individualmente. Si lo hacen en grupos no hay ningún inconveniente porque no hay ningún inconveniente porque ustedes pueden hacer como una idea de consenso. Yo sé que cada uno de ustedes tiene temas diferentes, pero pueden buscar un tema de interés bibliográfico que les sea de utilidad a todos. Entonces, la idea es que sea una publicación en proteómica y desarrollen un póster. La idea es que me entreguen un póster que cumpla con su resumen del tema, es decir, ustedes pueden escoger la bibliografía. Yo les recomiendo que no escojan una sola bibliografía, sino que quedan mucho mejor cuando agarran 2 o 3 papers de un tema y construyen un póster. Y lo que hagan es que tomen los resultados que son interesantes en ese paper, hagan sus materiales y métodos, los resultados de discusión y conclusiones de trabajo, y este trabajo lo podrían hacer en grupo. Y pueden utilizar publicaciones relacionadas con los temas de tesis de ustedes si quieren o con temas completamente diferentes. Les voy a poner un ejemplo rápido, déjenme, de un póster. La idea es que el póster pueda quedar parecidos a estos, aunque este no es el tema, pero voy a buscarles. Esperen un momento pero lo podrían hacer en este mismo formato. Ya voy. Aquí hay uno. A ver. Aquí está. Voy a mostrarles uno de los chicos de mi grupo que presentamos recientemente en una... La idea es que el póster sea como cualquier póster científico, pero en el caso de ustedes, como ustedes no tienen el desarrollo, ustedes lean la publicación, de la publicación saquen unos antecedentes, un posible título. Por ejemplo, si ustedes quieren escoger dos publicaciones, creen un nuevo título, no tienen que ser el título de publicación. Recuérdense que la publicación es el resultado final de un trabajo, pero que nosotros en un punto intermedio, cuando estamos haciendo una investigación, podemos tomar una parte de esa investigación y llevarla a un congreso, y ese es un avance. Entonces el póster no tiene que ser de toda la publicación, el póster puede ser de una parte de la publicación que sea interesante. Esa parte sí les recomiendo por favor que se enfoquen en una parte, desarrollen sus antecedentes, su posible hipótesis la pueden colocar o no, directamente pueden ir al objetivo general del trabajo que van a discutir, colocar los métodos que ustedes que aparecen en el póster, enfóquense obviamente en el interés que realmente para nosotros es importante, que es el tema de proteómica, ir a los resultados, hablar acerca de los resultados que ustedes escojan del paper que quieran presentar y las conclusiones. Y en el caso de ustedes sí que quiero que pongan la bibliografía
porque necesito el paper de origen. Incluso deben cargar el paper también de origen, él o los papers de origen, para poderlos analizar. ¿Alguna otra pregunta? No tiene que ser todo el paper, insisto en eso. Puede ser un trabajo en grupo de un tema que sea de interés para ustedes y la idea es que sea una parte de un paper, porque si se hacen un póster de todo el paper, pues bueno, ese es el paper, pues no es el póster. Entonces, preferiblemente de la parte del paper que tiene que ver con el análisis proteómico, porque a veces un paper puede tener temas que tienen que ver con proteómica y otros complementarios, metabolómica o genómica, etcétera. ¿Listo? Ya, Doc. Otra pregunta. Vi que hay en el Canvas otro deber cargado para hacer otro póster científico. Pero ese no, ¿será que están duplicados? Pero no, puede ser que se haya No, activado. Déjame ver, déjame ver. Es para el 2 de julio está. ¿será que yo lo dupliqué? Espérate para ver. No, pero no, espérate. Yo creo que fue un problema. Es el mismo, pero espérate para ver. Espérate para ver. Porque puede ser, yo sé, pero lo voy a cambiar para el 2 de julio. Yo ahí había puesto el 30, pero no. Les voy a dar hasta la semana que viene para que puedan trabajarlo. Déjame ver. Mm, espera, no sé, pero no, pero este no es mío. Espérate para leer. ¿Será que yo me confundí cuando fue a cambiar lo que puede haber pasado es que me confundí cuando fue a cambiar la fecha, porque les iba a cambiar la fecha a ustedes. Déjame abrir. No, este no es. Voy a, no, este no es, porque este dice que para presentar el póster digital. No, voy a desactivar, que tal vez esto fui yo cuando fui a cambiar la fecha para que yo les iba a cambiar la fecha a ustedes. Déjenme desactivar este y cambiarle la fecha. Ese fue el error. Y cambiarle la fecha en el otro. Sí, no, este no es. Este ni siquiera es mío. Voy a desactivarlo. Ajá. Y ahora sí, ya vuelvo otra vez al que corresponde. Y les voy a cambiar la fecha. Es que después me di cuenta que la fecha está muy cercana y no les va a dar tiempo de hacerlo. A ver, es este. Ya les voy a cambiar la fecha al 2 de julio. Listo. Déjenme cambiarlo en el otro. Por favor, era eso. El otro póster, eso fue que yo me equivoqué al cambiar la fecha y la cambié en el que vi que tenían el mismo nombre. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, tengo una pregunta. ¿De Ujú. cuántas personas debería ser el grupo? Es decir, claro, ustedes tienen como sus amistades, yo digo que de 2, máximo 3 personas. Ok, gracias. Listo, chévere. Es que ustedes son poquitos también. ¿Alguna otra pregunta? Doc, ¿sabe por si acaso de algún software para recrear modelos metabólicos? Es que eso es lo que estaba buscando hace un momento y no lo conseguí. Espérate para ver si yo te digo. ah, 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 ah. Metabolismo biomodel no es, creo. Déjame de todas formas entrar. Si no, igual preguntamos a Jeffrey el viernes, que él está más al día en eso. Creo que déjame entrar a ver si este es. No, este no es. A ver, déjame ver si por casualidad yo lo tengo aquí en mis marcadores, porque yo tenía la idea que en mis marcadores yo tenía anabolismo y catabolismo. Creo que es déjame ver.
No, no es. No, 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 no. Este, reactoma. Ya te lo voy a pasar en el buscador. Ah, es para plantas, ¿ah? Pero igual, teniendo ese, puedes buscar otros. Ya te lo voy a pasar en el chat. Buscando este, puedes ver si tienes algunos otros similares y de esa manera a este. Y de esa manera ver si te pueden ayudar. También de metabolismo te puede ayudar el profe Juan Manuel cuando tengan clases porque él trabaja es metabolómica. Ok, ¿alguna otra pregunta? Antes de despedirnos y vernos el jueves. Te escucho. No, no se escucha. Hola. Hola, hola, hola. No, no sé si soy yo, son ustedes, no, no se escucha. Yo creo que con eso está todo claro. Pues. Chévere, gracias Camila. Listo, pues nada. Con todo ya, entonces cualquier cosa me pueden contactar tranquilamente por la plataforma o por mail. Yo que sigo los trabajos para calificarlos y nada, estamos en contacto. Nos vemos el jueves y viernes. El jueves creo que el horario es a partir de las 8, por favor, de las 9:30 más o menos comenzamos. No sé si les voy a dar mi número celular para los que van a ir al laboratorio. Es 098-267-4083 para que se puedan comunicar conmigo. Y ya les digo que a partir de las 9:30 ya nos podemos ver en el laboratorio. ¿Listo? Hago una pregunta. Sí, ¿Y de dígame. las otras sedes nosotros tendríamos que estar conectadas en vivo mientras están o nos No es enviarían el video necesario, yo les después? grabo, no, yo les grabo y subo la grabación a la plataforma porque es complicado a veces Ah, el laboratorio no tiene buen internet y entonces para hacer un en vivo prácticamente se van a perder todo. ya, muy Vale, amable, chévere, gracias. no, que estén muy bien. Vale, muchas gracias a todos entonces. Feliz fin de... No, mentira, hasta el jueves, nos vemos el jueves. Chao. Hasta luego, Doc. Bye, Chao. chao.